Y hubo contienda entre los pastores del ganado de Abraham y los pastores del ganado de Lot. Y el cananeo y el fereceo habitaban entonces en la tierra. Entonces Abraham dijo a Lot: no haya ahora altercado entre nosotros dos, entre mis pastores y los tuyos, porque somos hermanos. ¿No está toda la tierra delante de ti? Yo te ruego que te apartes de mí. Si fueres a la mano izquierda, yo iré a la derecha, y si tú a la derecha, yo iré a la izquierda. Y alzó Lot sus ojos, y vio toda la llanura del Jordán, que toda ella era de riego, como el huerto de Jehová, como la tierra de Egipto, en la dirección de Zoar, antes que destruyese Jehová a Sodoma y a Gomorra. Entonces Lot escogió para sí toda la llanura del Jordán, y se fue Lot hacia el oriente, y se apartaron el uno del otro. Vamos al capítulo 19, que es en el texto que nos corresponde para hoy. Bien, dejamos allí entonces la separación de Abraham y su sobrino Lot, y vemos cómo Lot escoge la llanura en dirección a Zoar y se dirige hacia ese lugar. Nos dice el capítulo 19, dice: llegaron pues los dos ángeles a Sodoma a la caída de la tarde, y Lot estaba sentado a la puerta de Sodoma, y viéndolos Lot se levantó a recibirlos y se inclinó hacia el suelo y dijo: ahora, mis señores, os ruego que vengáis a casa de vuestro siervo y os hospedéis y lavaréis vuestros pies, y por la mañana os levantaréis y seguiréis vuestro camino. Y ellos respondieron: no, que en la calle nos quedaremos esta noche. Mas él porfió con ellos mucho, y fueron con él, y entraron en su casa, y les hizo banquete, y coció panes sin levadura, y comieron. Pero antes que se acostasen, rodearon la casa los hombres de la ciudad, los varones de Sodoma, todo el pueblo junto, desde el más joven hasta el más viejo. Y llamaron a Lot y le dijeron: ¿dónde están los varones que vinieron a ti esta noche? Sácalos para que los conozcamos. Entonces Lot salió a ellos a la puerta y cerró la puerta tras sí y dijo: os ruego, hermanos míos, que no hagáis tal maldad. He aquí ahora yo tengo dos hijas que no han conocido varón. Os las sacaré fuera y haced de ellas como bien os pareciere, solamente que a estos varones no hagáis nada, pues que vinieron a la sombra de mi tejado. Y ellos respondieron: quita allá. Y añadieron: vino este extraño para habitar entre nosotros, y habrá de erigirse en juez. Ahora le haremos más mal que a ellos. Y hacían gran violencia al varón, a Lot, y se acercaron para romper la puerta. Entonces los varones alargaron la mano y metieron a Lot en la casa con ellos y cerraron la puerta. Y a los hombres que estaban a la puerta de la casa hirieron con ceguera desde el menor hasta el mayor, de manera que se fatigaban buscando la puerta. Y dijeron los varones a Lot: ¿tienes aquí alguno más? Yernos y tus hijos y tus hijas, y todo lo que tienes en la ciudad, sácalo
de este lugar, porque vamos a destruir este lugar, por cuanto el clamor contra ellos ha subido de punto delante de Jehová. Por tanto, Jehová nos ha enviado para destruirlo. Entonces salió Lot y habló a sus yernos, los que habían de tomar a sus hijas, y les dijo: levantaos, salid de este lugar, porque Jehová va a destruir esta ciudad. Mas pareció a sus yernos como que se burlaba. Señor Dios y Padre, te pedimos que nos asistas con tu Santo Espíritu para que podamos nosotros, Señor, ver las lecciones para la vida cristiana que tenemos en esta preciosa porción. Señor, guíame a mí para explicar bien, pero también a mis hermanos que están pendientes de la enseñanza. Por favor, asístenos a todos con tu Santo Espíritu, porque te lo imploramos en el nombre precioso que es sobre todo nombre, el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Bien, mis hermanos, hemos leído una preciosa porción de la Escritura. Recordemos pues que vimos la separación de Abraham y su sobrino Lot. Lot entonces se dirige hacia la llanura de Zoar, y buscando las mejores tierras, y nos sigue diciendo el texto que él fue colocando su tienda en dirección hacia Sodoma y finalmente terminó viviendo en Sodoma. Pero luego también nos dice la Escritura que los ángeles que visitaron a Abraham, su tío, ellos llevaban una misión. Ellos llevaban la misión de indicarle a Sara que iban a tener un hijo. Y Sara se rió inclusive pensando pues que no era posible que ella tuviera un hijo, porque incluso ya le había pasado la costumbre de las mujeres, hablando de su periodo menstrual. En esa visita, incluso en esa visita, los ángeles, los visitantes, le anuncian a Abraham que van para Sodoma. Le anuncian a Abraham que van para Sodoma. Entonces Abraham entra en una conversación con el Señor, indicándole que si hay 50 justos, y comienza a bajar cuántos justos hay, si dependiendo de la cantidad de justos que hayan en Sodoma, si el Señor perdonaría a la ciudad. Bien, lo que tenemos aquí entonces, mis hermanos, es que los dos ángeles, recuerden que fueron 3 varones los que llegaron donde Abraham. Sin embargo, aquí en nuestro texto vemos solamente a 2 varones, en este caso 2 ángeles. Entonces podemos pensar que estos 2 ángeles, desde luego, eran los mensajeros que venían en representación del Señor para hablar con Lot. Bueno, vamos a mirar nuestra porción a través de 2 encabezados centrales. 2 encabezados para desarrollar la idea del texto, que lo llamaremos hoy solo gracia. Sí, solo gracia. Y lo vamos a desarrollar por medio de solo gracia para los creyentes y solo gracia para los no creyentes. Así que, mis hermanos, vamos entonces a nuestro primer encabezado, la solo gracia para los no creyentes. Y entonces leemos en el versículo 1 y en la parte A, leemos lo siguiente: llegaron pues los 2 ángeles a Sodoma al caer la tarde, cuando Lot estaba sentado a la puerta de Sodoma. Hermanos, nuestro texto, ustedes tienen la Reina Valera 1960, pero yo estoy leyendo el texto de exposición
en la Biblia de las Américas, así que no les extrañe si no les coinciden algunas palabritas. Bien, vemos entonces la solo gracia aquí para los creyentes. Lo primero que encontramos, hermanos, es el lugar de donde está sentado Lot en la ciudad. Sí, el lugar donde Lot está sentado en la ciudad. Nos dice que él estaba sentado a la puerta de Sodoma. Bueno, hermanos, la ciudad de Sodoma, estamos hablando de que también se les conoce históricamente como las ciudades de la llanura, ubicadas a lo largo de la costa oriental del Mar Muerto. No se ha encontrado de una manera definitiva específicamente el lugar donde estaba esta ciudad, ¿cierto? Pero se les conoce generalmente como las ciudades de la llanura. Bien, Lot está sentado a la puerta. Hermanos, esto es importante que nosotros lo entendamos. ¿Por qué era importante el lugar o que sepamos algo sobre la puerta donde estaba sentado Lot? Bueno, es importante por lo siguiente. La puerta de las ciudades, generalmente, hermanos, esa puerta era una entrada arqueada con profundos huecos y asientos en ambos lados. En las ciudades antiguas, el área de la puerta equivalía a una plaza pública donde se reunía la gente. El constante fluir de público la convertía a ese lugar, a la puerta, en el lugar ideal para que los comerciantes expusieran sus mercancías. Por lo tanto, esto nos sugiere, mis hermanos, que además de exponer las mercancías, también los jueces se sentaban en este lugar para escuchar los casos y realizar justicia. Digamos que la puerta entonces se convertía también, como plaza pública, se convertía en los tribunales de justicia. Ahora, ¿esto qué nos indica con respecto a Lot? El hecho de que Lot estuviera sentado ahí a la puerta, pues nos está indicando que él estaba haciendo negocios allí y también había sido aceptado en la comunidad de Sodoma. Esto nos indica entonces, mis hermanos, que Lot tenía un puesto de preeminencia. Lot era una persona importante por estar ahí sentado. Lot entonces es una persona de negocios, muy seguramente es una persona de negocios. No podemos decir de que fuera juez, porque de hecho, como vemos ahí más adelantico, cuando los varones llegan a su casa, ellos dicen: vino este forastero a vivir entre nosotros y se va a convertir en juez de nosotros. Entonces eso nos indica que él no era una persona de autoridad, pero sí estaba en un lugar preeminente, muy seguramente como comerciante. Y no nos debe extrañar de que fuera un comerciante. Recuerden que en el capítulo 13 lo vemos analizando el terreno, cuando Abraham le indica que se separen y que escoja en qué dirección se van a ir. Lot se pone a mirar y ve el verde del pasto, ve la llanura y ve una posibilidad de negocio de manera muy amplia, y por lo tanto toma ese lugar en esa dirección. Entonces esto, mis hermanos, con respecto a la puerta. Entonces hemos visto aquí el lugar que ocupaba Lot en la ciudad de Sodoma. Ahora, podemos ver también en el versículo 1, pero en la parte B, podemos ver el ejemplo que sigue Lot sobre la hospitalidad. Hermanos, ¿recuerdan cuando llegaron los 3 varones a la casa de Abraham? ¿Recuerdan ustedes de la diligencia de Abraham?
que corrió, le dijo a Sara que preparara un cabrito, que preparara panes, con una diligencia impresionante, ¿lo recuerdan? Bueno, noten ustedes que es una conducta que sigue también su sobrino Lot. Al versículo 1 y en la parte B nos dice la palabra del Señor: al verlos Lot se levantó, o sea, se puso de pie para recibirlos y se postró rostro en tierra y dijo: he aquí ahora, señores míos, os ruego que entréis en la casa de vuestro siervo y paséis en ella la noche y lavéis vuestros pies. Entonces os levantaréis temprano y continuaréis vuestro camino. Pero ellos dijeron: no, sino que pasaremos la noche en la plaza, dice, en la plaza. Bueno, aquí vemos entonces a Lot de una manera muy diligente cuando ve estos dos extranjeros, estos dos extraños que seguramente tienen que haber tenido una apariencia muy diferente a los ciudadanos de Sodoma. Entonces Lot se pone de pie y nos dice que él se postró. Bueno, el hecho de que él se postrara, mis hermanos, culturalmente era una forma de demostrar respeto a un superior e intenciones pacíficas también, de demostrar tener toda la intención pacífica. Era la manera de inclinarse hasta tocar el suelo. De manera que Lot está teniendo un gesto con los extranjeros o con los ángeles, desde luego, está teniendo un gesto de cortesía, de respeto, de demostración. Es por eso que se inclina hasta el piso, hasta tocar el piso. Bien, mis hermanos, importante es que entendamos algo. Cuando se ofrecía a un huésped la oportunidad de pasar la noche en la casa, también se aceptaba toda la responsabilidad de su seguridad y bienestar. Es decir, hermanos, que si llegaba una persona a visitar y a pasar la noche, básicamente, pues el anfitrión era el responsable de velar en todo sentido por su visitante, ¿cierto? En ofrecerle comida, alimento, obviamente, techo, pero también su seguridad, de que pasara bien, mis hermanos. Entonces, ese ofrecimiento de hospitalidad, por lo regular, se extendía a 3 días en total. Por lo regular se extendía ese tiempo de hospitalidad a 3 días. La persona podía, o las personas podían quedarse bajo el mismo techo con su anfitrión 3 días, culturalmente hablando. Bien, ¿qué más vemos nosotros aquí, mis hermanos, en nuestro texto? Si nosotros miramos el versículo 3, ustedes notan la insistencia de Lot como hospedador. Recuerden ustedes que los 2 ángeles, ellos han dicho que no, que ellos no van a entrar a la casa, que ellos se van a quedar ahí en la calle, en la plaza, se van a quedar ahí en la plaza. Bien, pero entonces frente a eso vemos a Lot insistiendo. Nos dice: él sin embargo les rogó con insistencia y ellos fueron con él y entraron en su casa. Entonces dice que les preparó un banquete, coció pan sin levadura y comieron. Aquí tenemos entonces esta comida con los visitantes, y hay un momento, pues uno pensaría que hay un momento de cordialidad, de mucha paz, pues uno se imagina de qué van a hablar, ¿cierto? ¿A qué se deberá esa reunión? Bien, no olvidemos que son 2 ángeles, que estamos ante una teofanía, una forma como el Señor se presentaba en el Antiguo Testamento, mis hermanos, en este sentido. Bien, es así como agotamos nuestro primer punto, como agotamos la solo gracia, en este caso solo hacia los creyentes. Ahora, ¿qué podemos nosotros aprender? ¿Qué nos podría quedar a nosotros, mis hermanos, como aplicación
de este primer punto para nuestras vidas? ¿Qué nos podría quedar a nosotros? Bueno, mis hermanos, seguramente habrán muchas aplicaciones. Yo he sacado solamente 2 aplicaciones. La primera, hermanos, el texto nos deja ver. ¿Qué nos deja ver el texto? Nos deja ver a un creyente de ética cristiana dividida. ¿Cómo así que dividida? Bueno, sí, dividida porque vemos su actitud frente a la hospitalidad. No podemos negar que Lot es una persona diligente en la hospitalidad, así como su tío Abraham. Vemos a un hombre diligente, generoso y dado a sus visitantes. Vemos a un hombre cariñoso, ¿sí? Cariñoso, cumplidor de la ética cultural, porque pues era costumbre culturalmente el recibir a extraños en la casa y darles cobijo, darles posada, ¿cierto? Entonces vemos a un hombre con una conducta correcta en este caso. Pero hermanos, ¿por qué dividida? Porque también, hermanos, el texto nos deja ver a un creyente con un amplio espacio en su corazón para la vanagloria de la vida. Sí, señores, para la vanagloria de la vida, lo cual lo comenzamos a ver desde que escogió la llanura que leímos en el capítulo 13. Lot escogió con ventaja ese lugar, mis queridos hermanos. Lo vemos también en la posición que ya Lot ha alcanzado en la ciudad donde lo encontraron los mensajeros del Dios Altísimo. Hermanos, no es que sea pecaminoso ser un hombre de negocios y ser un hombre o una persona próspera en lo material. No. Esa no es la crítica que le queremos hacer a Lot. El hecho de que sea un hombre de negocios, un hombre habilidoso para los negocios, en la búsqueda de oportunidades para montar empresa o algo por el estilo. No estamos criticando eso. Lo que sí criticamos, mis queridos hermanos, es, y que sí es pecaminoso, es que un hombre de negocios, mis hermanos, demuestre tal amor al dinero al punto de sacrificar su santidad. Cuando el creyente tiene una ambición tal por los negocios y por la búsqueda del dinero que no le importa incluso sacrificar su santidad. Hermanos, y vamos a ver cómo comprometió Lot su santidad al llegar a vivir a esta ciudad. Con una tremenda tristeza nosotros podemos ver cómo se comprometió Lot. Hermanos, vean conmigo por favor, 2 Corintios, capítulo 5. Leamos un texto acá en 2 Corintios, capítulo 5. Nos dice la palabra del Señor en 2 Corintios, capítulo 5 y versículo 15. Vuelvo y les digo, mis queridos hermanos, no estamos criticando a Lot por ser un hombre de negocios, no, sino por el compromiso tan tremendo que asumió Lot al punto de sacrificar su comunión preciosa con el Señor. Nos dice 2 Corintios capítulo 5 y versículo 15: y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Mis amados hermanos,
Sí podemos ser hombres prósperos, hombres muy adinerados, hombres de negocios, empresarios, gerentes de multinacionales. Podemos ser personas muy ricas. Desde luego que sí, no estamos criticando eso. Pero déjeme decirle que el Señor Jesucristo murió por nosotros, para que ya no vivamos para nosotros mismos y para la vanagloria de la vida, sino que vivamos para la gloria de Dios, donde nosotros podamos mantener nuestra integridad de comunión con nuestro Dios, pero usar los bienes para la gloria de nuestro Santo Dios, sin comprometer nuestra comunión con el Señor. Y esto, mis hermanos, nos lleva a nuestro segundo punto. Nuestro segundo punto, y es la sola gracia, incluso para los no creyentes. Veamos cómo se nos muestra, cómo se nos da, cómo vemos la sola gracia incluso para los no creyentes. Coloquen su mirada en el versículo 4 para que sigamos mirando. ¿Qué vemos aquí en este segundo punto, hermanos? Vemos la perversión manifiesta de los habitantes de la ciudad. Vemos la propuesta desesperada de Lot ante la perversidad de sus vecinos. Vemos la violencia perversa de los vecinos de Lot. Y vemos la gracia del Señor sobre Lot. Pero también vemos la gracia del Señor sobre la familia de Lot. Vemos la gracia rechazada de los yernos de Lot. Así que, hermanos, veamos con atención la perversión manifiesta de los habitantes de la ciudad. Miren el grado en el que se había comprometido Lot con haber buscado este lugar y ubicarse allá en la ciudad. Dice el versículo 4: aún no se habían acostado cuando los hombres de la ciudad, los hombres de Sodoma, rodearon la casa, tanto jóvenes como viejos, todo el pueblo, sin excepción, y llamaron a Lot y le dijeron: ¿dónde están los hombres que vinieron a ti esta noche? Sácalos para que los conozcamos. Queridos hermanos, la palabra usada aquí, para que los conozcamos, tiene una implicación, hermanos. Aquí hay una demanda con la más infame violación del sagrado rito de hospitalidad y la más desvergonzada proclamación de su pecado, que los extraños debían ser sacados fuera para que ellos pudieran conocerlos. Hermanos, aquí hay un texto que se aplica a Jueces capítulo 19 y versículo 22. Si lo quieren mirar allá en casa o lo miran ahora más tardecito, se aplica allá mismo. Allá en Jueces 19:22 se nos menciona en ese texto, en un contexto diferente a este, desde luego, se nos menciona lo siguiente: mientras ellos se alegraban, he aquí los hombres de la ciudad, hombres perversos, rodearon la casa y golpeando la puerta le hablaron al dueño de la casa, al anciano, diciendo: saca al hombre que entró en tu casa para que tengamos relaciones con él. Nos dice la Biblia a las Américas. Mis hermanos amados, esta es la misma implicación de Jueces 19:22, es exactamente la misma implicación que tenemos aquí en Génesis capítulo 19. Lo que estos hombres están diciendo es que saque a sus visitantes para ellos conocerlos, pero desde el punto de vista sexual. Hermanos, la depravación de estos hombres
el pecado carnal de la pederastia, un crimen tan perverso y prevaleciente entre los cananeos, como lo podemos ver en Levítico 18:22 y Levítico capítulo 20, versículo 23. Hermanos, es una perversión similar a la que nos presenta el texto de Romanos capítulo 1 y versículo 27. Es una maldición general del paganismo, mis hermanos. Lo que estos hombres están proponiéndole a Lot es una maldad de perversión homosexual. Ellos quieren asaltar y violar a los visitantes de Lot. Hermanos, nos damos cuenta nosotros, la ciudad donde se había metido Lot por la búsqueda de bienes materiales, por la ambición al dinero. Nos damos cuenta donde se metió. Pues bien, frente a esta situación vemos la propuesta desesperada de Lot ante la perversidad de sus vecinos. Una propuesta desesperada que, hermanos, nos muestra cómo Lot se está hundiendo, incluso llegando al límite de comprometer sus preciosas hijas. Veamos lo que dice Lot en el versículo 6. Entonces Lot salió a ellos a la entrada y cerró la puerta tras sí, y les dijo: hermanos míos, os ruego que no obréis perversamente. He aquí ahora, yo tengo 2 hijas que no han conocido varón, es decir, vírgenes. Permitidme sacarlas a vosotros y hacer con ellas como mejor os parezca, pero no hagáis nada a estos hombres, pues se han amparado bajo mi techo. Hermanos amados, qué tremenda propuesta la que Lot está haciendo a estos perversos, a estos infelices. Hermanos, qué tremenda propuesta la que está haciendo Lot. Yo tengo 2 hijas, 2 señoritas, yo las saco y ustedes hagan lo que quieran, por favor, pero no vayan a hacer nada a estos hombres. Hermanos, en su ansiedad, Lot está dispuesto a sacrificar por la santidad de la hospitalidad su responsabilidad de padre, la cual debía de haber sido más sagrada, y comete el pecado de buscar evitar el pecado con el pecado, aunque él hubiera esperado que sus hijas no sufrieran daño. ¿Por qué, hermanos? Porque ellas estaban comprometidas. Ellos estaban comprometidas con 2 lobos de esos de ahí de Sodoma, según el versículo 14. Ellas estaban comprometidas, de manera que es posible que Lot pensara: bueno, si ellas están comprometidas, seguramente no le vayan a hacer nada. Hermanos, la oferta fue una grave violación de su responsabilidad paternal. Cuando Lot ofrece sus hijas vírgenes a los hombres de Sodoma como sustituto de sus huéspedes, estaba, mis hermanos, cumpliendo el papel de un hospedador consumado, es verdad, pero estaba dispuesto a sacrificar sus posesiones más preciosas para mantener su honor, protegiendo a sus huéspedes. Mis hermanos, el punto aquí es que Lot se salvó de hacer el sacrificio por la negativa de la turba. Se salvó de semejante situación por la actitud de estos psicópatas, mis hermanos. Ellos tienen su mirada puesta en los 2 ángeles, en los 2 varones. Pero, hermanos amados, lo que yo deseo que ustedes vean y que se conmuevan en sus entrañas es a lo que tiene que recurrir un creyente cuando tiene su mirada puesta en la vanagloria de la vida. Es a eso a lo que quiero, hermanos, que pensemos. Y esto nos lleva, mis hermanos, a un tercer aspecto en este segundo punto, y es la violencia perversa de estos vecinos de Lot. Nos sigue diciendo el texto ahí, mis hermanos, en el versículo 7, nos sigue diciendo: mas ellos dijeron: hazte a un lado. La Reina Valera dice: quita allá. Pero la Biblia de las Américas lo traduce mucho mejor y los hombres le dicen a Lot:
hazte a un lado. La oferta, mis hermanos, solo aumentó la brutalidad de la muchedumbre. Lejos de rebajar la violencia, antes la aumentó. Y le dijeron, mis hermanos, además, este vino como extranjero y ya está actuando como juez, ahora te trataremos a ti peor que a ellos. Mis hermanos amados, probablemente porque no los había reprobado con frecuencia por su malvada vida, según nos dice segunda de Pedro capítulo 2 versículos 7 y 8. Es muy posible que Lot hubiera reprobado la conducta de muchos de estos ciudadanos, pero ¿qué iba a hacer él si él está metido entre ellos? Seguramente, mis hermanos, no era mucho lo que podía hacer, porque él va por lo de él. Él está buscando su empresa, él está buscando su negocio, él está buscando tener posesiones a costo de lo que sea. De manera que, muy seguramente, mis hermanos, es muy poco lo que Lot puede hacer. El punto es que estos psicópatas acometieron contra Lot y estaban a punto de romper la puerta. Y vemos aquí en el versículo 10 la gracia del Señor sobre Lot. Esto es asombroso, queridos hermanos. Es asombroso la gracia del Señor sobre Lot. Nos dice, pero los dos hombres, los ángeles, desde luego, extendieron la mano y metieron a Lot en la casa con ellos y cerraron la puerta. Hermanos, lo libraron a Lot. Cerraron la puerta y a los hombres que estaban a la entrada de la casa los hirieron con una ceguera, desde el menor hasta el mayor, de manera que se cansaban tratando de hallar la entrada. La visita de los ángeles a Sodoma, mis hermanos, era para determinar si habían 10 justos allí. La fórmula legal del versículo 4 nos deja ver claro que todos los hombres de la ciudad enfrentaron a Lot por sus huéspedes. Además del hecho de que la homosexualidad era considerada una ofensa capital, su negativa a escuchar la voz de la razón y su unánime insistencia a la violencia cuando se abalanzaron sobre la casa confirmó el destino de la ciudad. Definitivamente lo que había que hacer era echarle candela a la ciudad, acabar con ellos. Eso era lo que definitivamente había que hacer. Pero hermanos, asómbrense conmigo, en el versículo 12 podemos apreciar la gracia del Señor sobre la familia de Lot. Hermanos, esto me da a mí un toque de ánimo, un toque de esperanza cuando pienso en mis hijos, en mis nietos, y cuando pienso en los hijos de los hermanos de la iglesia, los hijos que no caminan con el Señor. Observen lo que hay en el versículo 12. Entonces los dos hombres le dijeron a Lot: ¿a quién más tienes aquí? ¿A tus yernos, a tus hijos, a tus hijas? Y quien quiera que tengas en la ciudad, sácalos de este lugar. Hermanos, qué interesante. ¿No les parece a ustedes que no solamente los ángeles van a librar, o la gracia del Señor no es solamente sobre Lot, sino sobre su familia? Como los ángeles le dicen: todo lo que tengas, no las cosas, sino las personas que tengas aquí, sácalos, porque vamos a destruir este lugar. Pues su clamor ha llegado a ser tan grande delante del Señor, que el Señor nos ha enviado para destruirlos. Hermanos, pero podemos ver un último aspecto en el versículo 14. Podemos ver cómo la gracia del Señor es rechazada por los yernos de Lot. Sí, hermanos, la gracia del Señor es rechazada por los yernos de Lot. Y esto nos indica entonces que estos yernos de Lot son hombres paganos, son hombres de la ciudad. Hermanos, a este punto llega un padre cuando toma decisiones pensando en sus comodidades. No le importa incluso ni su familia, no le importa incluso ni sus hijas,
No le importa nada, mis hermanos. Este era el carácter de estos yernos de Lot. Nos dice, salió Lot y habló a sus yernos que iban a casarse con sus hijas. Y dijo, levantaos, salid de este lugar, porque el Señor destruirá la ciudad. Pero ¿cómo reaccionaron los yernos, mis hermanos? Dice, pero a sus yernos les pareció que bromeaba. Así lo dice aquí la Biblia de las Américas. A sus yernos les pareció que bromeaba. Hermanos, ellos recibieron su aviso como burlas, porque en su seguridad carnal ellos no creían en algún juicio de Dios. Sí, hermanos, ellos no creían en el juicio de Dios. Por lo tanto, creían que lo que estaba haciendo Lot es que se estaba burlando, que estaba bromeando. Mis amados hermanos, y de esta manera terminamos nuestra sesión hasta el versículo 14. Tengo 3 aplicaciones, mis hermanos, finalmente de nuestro texto. Primera aplicación, mis hermanos, la vida de Lot es un ejemplo de lo que, mis hermanos, no debe buscar el creyente aún a costo de su santidad y de su propia familia. Hermanos, la vida de Lot nos tiene que mostrar a nosotros como creyentes, como cristianos, que no debemos buscar esto, mis hermanos, comprometiendo nuestra comunión con Dios. La segunda aplicación que vemos aquí en este texto es que el juicio de Dios sobre Sodoma y Gomorra es una indicación al mundo de que la perversidad de los hombres no quedará sin juicio. Hermanos, se acerca ese día. Hoy no somos menos perversos, menos depravados que esta gente. No, todos sabemos el mundo en que nos movemos en el siglo XXI. Eso también nos indica con toda seguridad que Dios enjuiciará este mundo. Y en tercer lugar, mis hermanos, ¿cómo escapar del juicio de Dios? Solo apropiándose por la fe de la santidad de Cristo, seremos librados del inmenso juicio de Dios sobre el mundo. Solo apropiándonos, mis hermanos, de la santidad de nuestro Señor Jesucristo. Su justicia, su rectitud, su pureza es lo único que nos puede librar del juicio divino. Vamos a orar, hermanos.